Hola, buen día. No sé si se escucha, pero ya quedo disponible si me quieren poner como coadministradora de la reunión, así comparto pantalla después. Hola, doctora. Buen día, Perdón, recién me puse los audios, por eso me estaba hablando, pero no escuché. no hay problema. No, decía que si querés ponerme como coadministradora de la reunión o coanfitriona, así ya quedo para compartir pantalla y si querés salir no hay problema. Dale, ya te paso. Dale, ahí estoy. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Buen día.
Bueno, hola a todos, muy buenos días. Buenos días. Espero que me Hola, escuchen bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Nos volvimos a encontrar? todo Yo bien. sé yo sé que es muy temprano. Vamos a dar comienzo con la clase. Estaba esperando a ver si se conectaba alguno más. Así que cualquier cosa me interrumpen y vamos avanzando. A ver. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, Bueno, el tema que nos convoca hoy es eSports, deportes electrónicos. No sé si algunos de los aquí presentes suelen jugar a la Play o a los deportes electrónicos, pero es un tema que realmente está en auge y que tiene que ver muchísimo con lo que es inteligencia artificial, el avance de la tecnología y la regulación en sí misma. Así que como primera medida me ocupé de definir qué es el deporte. La Real Academia Española establece que el deporte es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Y como segunda medida establece recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. En este caso particular, no. De hecho, los eSports se relacionan mucho con el sedentarismo. Hay una gran discusión al respecto, porque ¿es deporte o no es deporte? Lo mismo pasa con el ajedrez, que se estableció como deporte. En resumen, entonces, se trata de una actividad física e intelectual, sujeta a reglas, con una lógica competitiva, y que es una participación organizada que lo que hace es dotar a la actividad de una cierta institucionalización, ¿sí? Ya sea por medio de clubes y federaciones a nivel local o internacional. En este caso, los eSports aplicarían perfectamente. Entonces, fíjense, vamos a definir qué son los eSports. Son competiciones de videojuego, multijugador por lo general, particularmente entre jugadores que son profesionales. Y los jugadores lo que hacen es especializarse y competir en torneos y ligas específicas con su juego. Vieron que hay varios juegos de eSports. Por eso son en plural. Ahora, fíjense, hay distintos tipos de eSports. Están los disparos en primera persona o FPS, que es estrategia en tiempo real, requiere que tengas una mente increíble y que también seas muy rápido con las manos. El segundo es multiplayer, Online Battle Arena o MOBA, que son grupos generalmente de 5 personas que se reúnen para alcanzar una meta específica, son escuadrones que se arman. Y la batalla campal o Battle Royale, que es jugador individual o por escuadrón, pequeño, de no más de 5 personas, y el objetivo es ser el último jugador que queda en la arena, digamos, sin ser eliminado. Les voy a mostrar algunos de los torneos de eSports más populares, y la idea es que dimensionemos todos juntos la cantidad de dinero que se mueve en esta industria, y por qué hay una necesidad inmediata de regular al respecto. League of Legends, el Counter-Strike, Rainbows, el Clash Royale, el FIFA, Overwatch. Estos son algunos de los más reconocidos y por los que se juegan torneos millonarios. El Fortnite. De hecho, la industria de eSports mueve casi la misma cantidad de dinero que el fútbol. Vamos a ver un poco cómo es que surgió todo esto. ¿Le suena esta máquina? Nosotros quizás éramos muy jóvenes cuando salió, pero yo he llegado a jugar. Vamos un segundo para atrás. Estos son los juegos de arcade, ¿sí? Estas son las máquinas de arcade. Es una máquina de entretenimiento que funciona con fichitas, con monedas, típicamente instalada en negocios públicos, restaurantes, bares y salas de juego. Acá empezó todo. El primero de los juegos que podría afirmarse como el primero que salió fue en 1972, que fue el juego de Pong. Yo acá les puse un video, no sé si logran visualizarlo. En mi pantalla se ve. Pero consistía básicamente en esto, ¿sí? Es una mesa de tenis en la que se consideró uno de los juegos más importantes, y el objetivo era que la pelotita no se fuera del eje, rebotaba en la pantalla y volvía. Entonces cada jugador se tenía que ocupar de mover su paleta para que no se vaya. Acá comenzó todo. Ahora fíjense, Atari, que era una de las empresas más importantes de videojuegos, de hecho fue la que creó el de arcade, el juego de Pong,
crea un info comercial para convencer a las personas de que los videojuegos de arcade eran divertidos, instaurando la idea de son geniales en mi tiempo libre. Y con esto comienza todo. Pero ¿qué pasó? En 1983, el exceso de consolas para el hogar hizo que la industria quebrara porque se empezaron a vender las que vos instalabas en tu propia televisión para jugar. Con lo cual, surge un nuevo género, este tipo de máquinas se desplaza, como puede ser el Street Fighter. Este fue uno de los primeros juegos que se jugaban en sus casas. Ahora, en el 97 fue un año decisivo para los juegos de arcade porque fíjense lo que pasó. El mejor jugador, que fue considerado un dios, que era Thresh, ganó un Ferrari ofrecido por John Carmack, creado por que es el creador del juego Quake. Ahora, lo que pasaba con los Ferraris de Carmack es que no eran Ferraris comunes. Él invertía miles de dólares, cientos de miles de dólares, para modificar el auto. Y eso hizo que este jugador sea llevado a la portada de Wall Street Journal. Entonces los videojuegos comenzaron a tener otro tipo de impronta y empezaron a instalarse dentro de lo que es digamos, el común denominador de la gente dentro de lo que eran las noticias, empezaron a tener un lugar. Así que fíjense, a medida que fueron creciendo las conexiones de banda ancha, porque esto tiene una larga historia y desde largo arrastre, fíjense que arrancamos hablando del año 72, fueron más veloces y se comenzó a forjar este terreno para la industria de los eSports. Nunca nadie se imaginó que iban a ganar miles de cientos de dólares como jugadores profesionales. League of Legends, no sé si lo conocen, es uno de los eSports más populares y tiene su propia liga, que se parece a la de la NBA. Y los jugadores no solo ganan trofeos, sino miles de millones de dólares por año, en pagos y en patrocinios. Ahora, fíjense, para que dimensionen, en el año 2017, el juego Dota 2 ofrecía casi 25 millones de dólares como premio al torneo más grande de la historia. Dimensionen jugar a los eSports y ganar este premio. Y se estima que para este año, el año 2020, el año pasado que al final no se pudo concretar, 300 millones de personas iban a ver en línea los eSports. Yo no sé si sabían, pero había un proyecto para incorporar a los eSports a los Juegos Olímpicos para Tokio del 2020. Bueno, acá lo acabo de contar, pero la idea era que Street Fighter y Rocket League, que sean los juegos que formen parte. ¿Cuál es el tema del Comité Olímpico Internacional? El criterio es que los juegos de eSports no tendrían que ser violentos, porque no va con el espíritu de los Juegos Olímpicos la violencia. Y nosotros, al menos quienes estén en el tema, y si no les cuento, tienen que saber que este tipo de juegos generalmente son de violencia, son de disparos, son de primera persona, son de eliminar al equipo contrincante. Entonces, la idea era incorporar estos dos juegos que dentro de todo eliminan los disparos en primera persona. Muy bien, entonces, les voy a contar un poco cómo es que se componen los equipos. Fíjense, cuentan con una estructura que es propia, y la cantidad de dinero que se mueve es el siguiente. Imagínense, tienen un equipo con entrenadores de juegos, jugadores, entrenadores físicos, analistas, psicólogos, dietistas y fisioterapeutas. Los últimos tres, que creemos que no son tan importantes, son los más importantes, ¿sí? Porque los jugadores son muy jóvenes y pueden necesitar una disciplina de alimentación y ayuda psicológica. Pasan muchísimas horas en las gaming house. Lo que hacen los equipos es muchas veces comprar o alquilar casas de concentración en las que todo el equipo convive. Es decir, entrenan donde duermen, donde comen, no hay un límite de tiempo per se. Entonces, es muy necesario el acompañamiento psicológico. Muy bien, ahora, fíjense, esta fue la manera más fácil que yo logré comprender la estructura. En muchas ligas, los equipos suelen tener un escuadrón con el mismo nombre, pero para juegos diferentes. O sea, significa que puede haber un equipo con escuadrones para distintos eSports, pero todos bajo el mismo nombre. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Imaginemos que los Lakers, además de tener un equipo en la NBA, conformaran Lakers para hockey, Lakers para fútbol o Lakers para póker. ¿Logran verlo? Es decir, son distintos deportes, pero todos bajo un mismo nombre. En los eSports funciona de la misma manera, es decir, Isurus, que es uno de los equipos más importantes de Argentina, que está avalado por la Federación Argentina de eSports, tiene varios escuadrones bajo el mismo nombre.
Es decir, Isuru puede jugar a League of Legends o puede jugar al Counter. Ahora, vamos a ver cuál es el rol de las empresas desarrolladoras de los eSports. Por ejemplo, Riot Games, que es la empresa creadora del LoL, es el deporte, es el básquet, es la NBA y también es ESPN, porque lo que hacen es producir la transmisión y difundir. La empresa desarrolladora del juego no solo crea el juego, sino que se ocupa de todo el ecosistema que hay alrededor. Entonces, bueno, acá también les comentaba, también se incluyen también los relatores, como se relata el fútbol o el tenis, existen los relatadores que van contando los puntos y van comentando el partido luego de que termina. Ahora, fíjense, Riot Games es la dueña del juego y lo que puede hacer es cambiar las reglas con un clic, ¿sí? Entonces lo que hacen son ajustes, ¿sí?, en las estadísticas del juego o del daño que puede hacer un arma, por ejemplo, y estos cambios ocurren cada 2 semanas, entonces obligan constantemente a los jugadores a estar superándose. No es que el jugador llega a un punto de profesionalismo tal que encuentra la manera de ganar el juego. La empresa se ocupa constantemente de estar haciendo estas modificaciones de estadísticas para que se motive al jugador a seguir profesionalizándose. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sé que es temprano, pero cualquier cosa, si tienen alguna duda me frenan, si voy muy rápido me lo dicen. Bueno, les presento a Julián Kopp. Él es un antropólogo, ¿sí?, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, y establece, o sea, lo que hace es estudiar las nuevas prácticas sociales que están relacionadas con los deportes electrónicos conocidos como eSports. Y él dice, los juegos electrónicos son un escape lúdico de la cotidianeidad, y desde los inicios de este siglo también se convirtieron en una competencia deportiva profesional. Los torneos tienen un nivel de competitividad alto, con premios atractivos y un reconocimiento social positivo que va aumentando. Ahora, dentro de las preguntas que se le hizo a este antropólogo, les preguntan qué diferencias existen entre el deporte tradicional y los eSports. Básicamente, ninguna. Él dice, si consideramos como la esencia del deporte valores vinculados al esfuerzo, a la autosuperación, a la competencia pura, al juego limpio, en realidad no existen diferencias entre los deportes tradicionales y los eSports. Y gran parte de los eSports lo que requieren es una respuesta motriz en fracción de segundos. Entonces, bueno, esa respuesta motriz en fracción de segundos se va extendiendo durante horas, porque los torneos se juegan durante horas, pueden estar un día entero jugando. Lo que lleva obviamente a un agotamiento físico y mental. Entonces, es una tendencia a incorporar los preparadores físicos y psicólogos deportivos que yo les comenté antes, para poder desarrollar un cuerpo en forma que responda adecuadamente a los desafíos de la competencia. Segunda pregunta que se le hace importante a él, me interesa destacar, ¿de qué se trata la gamificación? Este es un término que estuve leyendo bastante últimamente, y él dice que es la aplicación de mecánicas de los videojuegos a prácticas que no lo son. Por ejemplo, la ludificación de la vida cotidiana. Él dice que, vamos a ver, el objetivo es enganchar al usuario sumando puntos para subir de nivel. Esto pasa, por ejemplo, en Mercado Libre. Y también se aplica la gamificación en empresas y entornos educativos para hacer el trabajo y el esfuerzo algo similar a un juego. Entonces, con esta idea lo que se trata es de que el juego se pueda convertir en trabajo y el trabajo se parezca al juego. Ahora, vamos a pasar revistas para que nos contextualicemos. Las últimas novedades de eSports para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Porque esto es importante para nosotros como abogados, prestar atención al tema regulatorio y a la necesidad que existe de gente que esté capacitada en esta área del derecho para poder ustedes representar por ahí el día de mañana, si les interesara ejercer la profesión liberal y en materia contractual representar, por ejemplo, a jugadores. Chicos, los pases de jugadores de eSports funcionan de la misma manera que los pases de jugadores de fútbol. Y se mueve muchísimo dinero. Y en realidad no hay abogados que estén preparados hoy día, porque es un tema muy reciente. No digo que no estén preparados en general todos, pero no es algo que dentro del derecho quizás se le dé tanta importancia o se dimensione lo que se puede trabajar con este tema. Fíjense, el equipo argentino avanza en el Mundial del League of Legends y Surus Gaming, que es el que les comenté, que es argentino, es uno de los más importantes, pasó a la primera instancia de la Copa del Mundo.
y ahora busca hacer historia. Bueno. Otro, para que dimensionemos, el Mundial de League of Legends rompió récord de espectadores en un torneo de eSports. El juego de Riot Games, que es la empresa que les comenté antes, que es el básquet, es la NBA y es ESPN, porque se ocupa de hacer todo la empresa desarrolladora, le arrebató el liderazgo a la audiencia mundial de Fortnite porque superó los 2.3 millones de espectadores que poseía el mismo. Imaginen la cantidad de dinero que se invierte en patrocinio. Si una empresa sabe que 2.3 millones de espectadores van a estar viendo su comercial, su marca. Ahora, un aviso importante. Los espectadores sí son una pieza fundamental en los eSports, como tenemos a los jugadores, a los entrenadores, a los psicólogos, a los dietistas, a los entrenadores, a los entrenadores, tenemos como una base muy importante el tema de los espectadores, porque en realidad de ahí surge el dinero. En Argentina, el 13% de los usuarios de Internet ve e interactúa con torneos de deportes electrónicos. Por ejemplo, para tirar datos estadísticos, semifinales del Mundial de League of Legends tuvo un pico de casi 4 millones de espectadores. El Counter-Strike Global Offensive, 1.300.000 de personas en 2017. Y bueno, dentro de lo que es juegos móviles, el Free Fire con 1 millón de espectadores también está dentro de los más vistos. Bueno, entonces fíjense qué es lo que pasa, que era lo que les comentaba recién, con semejante número nos llama la atención que miles de empresas hayan visto un espacio de inversión. Por ejemplo, Mastercard, Audi, BMW, Tinder, son empresas que se ocuparon de invertir en esta industria. Avanzando un poco más, fíjense qué importante. La Asociación de Fútbol Argentino decidió continuar con el apoyo a los deportes electrónicos, unificando las acciones de sus clubes en el fútbol virtual. Esto es realmente impresionante. O sea, lo que hizo fue convocar a todos los clubes para inscribirse como miembro de la AFA eSports. Esto existe. O sea, funciona tanto en el ámbito del fútbol profesional, real, en el que un jugador de manera personal va a la cancha, entrena, juega, compite, y dentro del mundo virtual. La Asociación Argentina sigue apostando a los eSports y presentará su selección argentina de fútbol virtual. Si a alguno le interesa, les cuento que se abrió la convocatoria para inscribirse a la AFA de manera virtual. Va a tener una arena, estos son los tipos de juego MOBA, que juegan por equipo, en el cual los interesados van a tener a disposición la posibilidad de probarse para jugar en la selección argentina de fútbol virtual. Sin ir más lejos, Boca Juniors, fíjense, se metió de lleno en los deportes electrónicos. Estará enfocado en tener equipos en distintas competencias y más injerencia en el simulador de fútbol de EA Sports. Boca Juniors estaría viendo con buenos ojos meterse de lleno en las competiciones de eSports, desembarcando en equipos como Counter-Strike, FIFA y League of Legends. Por supuesto que River no se quedó atrás. Presentó un nuevo equipo de eSports y se suma al mundo del Counter. Luego de participar en el PES y en el League of Legends, el club de Núñez lanzó su equipo de Counter-Strike para competir en torneos locales y regionales. Fíjense, Iceman es un argentino que hizo historia jugando al FIFA. Él tiene 21 años y en 2018 logró ser el mejor jugador del mundo en el Campeonato Mundial Global de Serie FIFA 18. Y ocupó el puesto número 1 en el ranking FIFA en PlayStation. Y hoy representa a un club suizo, lo compró un club suizo, y es uno de los mejores jugadores a nivel local. Por sus logros obtuvo entre el 2018 y el 2019 más de $200.000. Y su contrato con el Basilea representa un sueldo, por supuesto, además de lo que le pagan las empresas por representarlo. Fíjense, si lo ven, en su camiseta Adidas ya está sponsoreando. Y acá me interesa que hagamos hincapié en otra de las noticias que me pareció bastante acertada, que es el tema de las gaming house. Ukir es el director deportivo de Pixel eSports, que es otro equipo de videojuegos, y él dice, el jugador no se da cuenta de lo mucho que se quema en una gaming house. Él es ex entrenador, fue 2 veces campeón de la Liga de la Copa Latinoamericana Sur, y explicó las contras de vivir donde se trabaja. Él dice que es una residencia que ofrece el propio equipo, en la que se hospedan y conviven temporalmente tanto los jugadores como todo el equipo técnico. Y durante su estancia, los jugadores suelen entrenar una media de 10 horas diarias, 5 días a la semana. O sea que es bastante la carga horaria de entrenamiento que tienen.
Entonces, claro, él dice, este tipo de residencias pueden contar con piscina, pista de pádel, gimnasio. Ya existen varios gimnasios que cuentan con secciones dedicadas única y exclusivamente al entrenamiento, tanto físico como digital de los e-gamers. Y bueno, y él dice, realmente no se dan cuenta de lo mucho que se queman y el estrés que se va acumulando a medida que no se sale de la casa y se entrena donde se descansa y se come donde se trabaja. Ya vamos a ir adentrándonos en tema y vamos a empezar a pensar qué pasa cuando contratan jugadores menores de edad también. Porque sí, les comento que la gran mayoría de los jugadores profesionales de eSports son menores de edad. De hecho, algunos se contratan con 12 años. Las mujeres representan el 46% de la comunidad gamer mundial y ganan cada vez más terreno en los eSports. Esta noticia es del 3 de marzo del 2020, de hecho la recorroboré y es muy acertada. Casi la mitad de la comunidad gamer son mujeres. Un nuevo estudio realizado por Newzoo. Newzoo es una empresa que se dedica a analizar el estado de los mercados, generalmente suele hacer bastantes estadísticas. Estableció y confirmó que el 46% de todos los entusiastas de los videojuegos son mujeres, y algunas de las figuras destacadas les comento muy por arriba. Simone Lim tiene 7 años, es de Singapur, 7 años, y es la ganadora del Pokémon de Oceanía Internacional Junior Championship. Miriam Mail, de 14 años, en 2017 se estuvo perfeccionando sus habilidades, hoy es un fenómeno cultural dentro del Fortnite. Ganó una serie de torneos de Epic Games, que es la empresa desarrolladora, como Riot es de League of Legends, Epic Games es de Fortnite. Ganado más de $50.000. Y un tercer caso es Lee, que a finales del 2019 se convirtió en la primera mujer campeona mundial del Hearthstone, que es uno de los primeros torneos que les comenté adelante cuando comenzamos la clase. Ahora, hay algo muy importante. Epic Games lo que hace es regalar juegos con una condición, que se habilite la verificación en 2 pasos. Yo no sé si ustedes saben lo que es la verificación en 2 pasos, pero en realidad es tener activada una doble autenticación para poder descargar estos juegos gratis. La verificación en 2 pasos consiste en generar una doble seguridad, una doble contraseña que generalmente se desprende de un código que surge de una aplicación que se vincula con tu cuenta, y en base a eso lo que te aseguras es que nadie pueda ingresar a tu cuenta sin esa doble autenticación, sin ese código que te ofrece una aplicación que es paralela de seguridad vinculada a tu cuenta de la plataforma X que utilices. Entonces, con el objetivo de proteger estas cuentas, Epic Games lo que ofrece es activar la verificación en 2 pasos y yo te concedo juegos gratis. La realidad es que hubo muchísimos hackeos durante la cuarentena, entonces la idea era promover seguridad. Bueno, 160.000 cuentas han sido hackeadas, ahí lo tenemos. Entonces, fue muy importante que esta empresa haya ofrecido esta oportunidad de protección. En realidad, lo que se quiso hacer, porque representa un problema para la empresa per se, es evitar este tipo de hackeos para generar mayor seguridad dentro del ámbito de los juegos y evitarse varios problemas. Pero también, fíjense que en el ámbito universitario se creó la primera liga universitaria de eSports en Colombia. Ya vamos adentrándonos. Fíjense la cantidad de universidades que están aliadas, es la unión de eGamers, de Indecol, de Deporte y Recreación con Visión, y estiman que en el mundo, donde viven aproximadamente 7.800 millones de personas, y que la población se conecta de manera online, es cercana a los 4.400 millones, o sea, fíjense, casi más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet. La mitad de esta tiene posibilidad de practicar con eSports o han tenido algún tipo de experiencias con estos juegos. Hoy día contamos con el respaldo de 6 universidades del país, quienes invitan a su vez a todas las demás a participar y competir en la primera liga universitaria de eSports en el 2020, en 3 disciplinas, como son fútbol electrónico, FIFA 20 y PES 2020, y uno de los eSports por excelencia como es el League of Legends. Universidades reconocidas, tanto a nivel nacional en Colombia,
como internacionalmente públicas y privadas, acordaron la realización, junto con la Unión de eGamers de Colombia, la creación de esta liga con el fin de apoyar y de promover, como lo hacen un buen número de países, las competencias deportivas online con y a través de diferentes comunidades. Ahora, me interesa que analicemos un poco cómo es la situación en Argentina, es decir, nuestro país, en qué situación está, después vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en la Unión Europea, y qué es lo que pasa con la contratación de menores, con los controles antidoping a los jugadores, con las apuestas electrónicas. DEVA. DEVA es la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina. Chicos, hasta acá vamos bien, se me están durmiendo. Sí, bien. Sí, re bien. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me van entrenando. DEVA es una asociación, es muy reciente en Argentina, nació en el 2017, y lo que quieren es promocionar y trabajar en pos de la profesionalización de los deportes electrónicos, ¿sí? DEVA es un gran motor, todo esto está en la página oficial, así que si quieren tener acceso pueden ingresar a quienes les interese realmente el tema o si les interesa postularse como jugadores profesionales de eSports eventualmente, esta información es pública. Después yo les voy a dejar el link o me pueden escribir por mail y les mando toda la información. Lo que hace es esta asociación promocionar y desarrollar los deportes electrónicos en nuestro país. Y está conformado por un grupo de jóvenes profesionales que comparten una gran pasión por el deporte y el amor por los videojuegos. Y trabaja en base al valor principal de la unión y está abocada al desarrollo y profesionalización de los deportes. Ahora, lo que hace DEVA como asociación es otorgar certificaciones. Supongamos que nosotros somos jugadores profesionales y lo que queremos crear es nuestro propio equipo de eSports. Lo que nos recomendaría cualquier abogado sería, bueno, como primera medida lo que tenemos que hacer es inscribirnos y obtener esta certificación de la Asociación Argentina de eSports, que lo que hace es avalar y respaldarnos. A ver, ¿a quién está destinada la certificación DEVA? A clubes de eSports, a los organizadores de eventos, a las estructuras gaming y proyectos cuyo fin sea el desarrollo de los eSports a nivel nacional. ¿Qué significa que estemos certificados? Que una identidad cuente con la certificación de EVA significa que tiene el apoyo para realizar proyectos, para difundirlos, para tener recursos humanos y asesoramiento según el caso, sea en materia organizativa o sea en materia legal. ¿Qué es lo que incluye esta certificación? Bueno, un documento con todos los valores y todos los compromisos que asume la entidad para estar certificada, ¿sí? Son como parámetros esenciales e indispensables necesarios para que sea otorgada esta certificación. Es decir, tenemos que cumplir con una serie de requisitos. ¿Cómo la obtenemos? Lo que nos permite obtener esta certificación es completar un formulario directamente y una vez que es recibido, la comisión directiva de DEVA analiza la solicitud y te informa en un plazo no mayor a 7 días hábiles la decisión. Es decir, ¿te certificamos o no? Pero para que dimensionemos un poco más, fíjense a qué nivel llegó esta asociación con la cantidad de patrocinadores que tiene. Pan American, Buenos Aires Provincia, FEDUA, la UESCO, CONDEPA, Filmandes, hay un montón de patrocinadores, pero también hay universidades e instituciones educativas. O sea, fíjense qué importante, la UNS, la UAI, la UADE, UCEL, la UTN, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Mendoza, la Universidad de Palermo, dan su aval y apoyan a esta asociación. Y otros sponsors y partners son los que voy a mencionar ahora. Fíjense que no es casual que una cantidad de universidades, tanto públicas como privadas, que Buenos Aires provincia y todos estos sponsors y partners se ocupen de avalar y patrocinar a esta asociación. Dentro de lo que son las organizaciones internacionales, voy a tomar agua, estoy hablando de como 40 minutos sin parar. Está la UESCO, que es World eSports Consortium, y UEFA, que es World eSports Association. A ver, dentro del ámbito nacional está DEVA, dentro del ámbito internacional están estas dos, UESCO y UEFA. Bueno, en resumidas cuentas, porque no vamos a leer todo esto, UESCO en realidad es una organización internacional sin fines de lucro, tiene sede en Brasil,
Y los primeros países fundadores son China, Holanda, Australia y Brasil. Ahora, dentro de su misión y visión, la idea de Huesco es mejorar constantemente los deportes electrónicos y promoverlos globalmente a la luz de sus valores unificadores, educativos, culturales, humanitarios, particularmente a través de programas de desarrollo y juventud. Desarrollar federaciones nacionales. Miren la cantidad de gente que interviene: editores, desarrolladores, organizadores, partes interesadas, empresas y, bueno, todos los eventos que se relacionen con los deportes electrónicos, televisores de transmisión, compañías de transmisión, y fortalecer este vínculo entre las federaciones nacionales, los editores, los desarrolladores, los organizadores, todas las partes interesadas. Huesco está hecho para organizaciones sin fines de lucro, como pueden ser las federaciones nacionales, ¿sí? Como puede ser DEVA, y las empresas privadas, y especialmente para aquellos países y o personas que intentan crear tales empresas y organizaciones. Muy bien. Esto es lo último, más importante que me interesa destacar, que en realidad lo que hacen es ayudar o mejorar el estatuto, sea del club, los códigos de conducta y de ética, crear una infraestructura de eSports, como puede ser un comité antidopaje, la comisión de atletas, el plan de negocios, mucho más que está dentro de lo que es el ámbito de los equipos de eSports. Lo que hace entonces, para ir avanzando un poco, es creación de federaciones nacionales, la creación de leyes de eSports, es ayudar en el camino a legislar, no la creación de la ley propiamente dicha, modelos comerciales y marketing para alcanzar objetivos, un modelo de negocio, un modelo de marketing para adaptarte mejor en tu región. Cada país es un mundo, entonces en base al país que se está inscribiendo o que se quiere federar, te ayuda a desarrollar regionalmente tu compañía, tus jugadores, reglas, regulaciones y asuntos legales, proyectos sociales y educativos. Bueno, tiene un amplio espectro que abarca Huesco para poder ayudar a promover este tipo de juegos. Pero fíjense que algo que me parece muy importante y en lo que hagamos hincapié, es que, claro, vamos a suponer que se genera un conflicto entre dos jugadores o dos equipos, o no hay una única opinión respecto a determinada práctica en determinado juego dentro de un torneo. Se crea la Corte de Arbitraje de eSports. ¿Cómo resolvemos? ¿A quién demandamos? ¿Dónde demandamos? Si nosotros estamos jugando, por ejemplo, en Brasil, un jugador argentino contra un jugador holandés. Depende. Justo, si Brasil y Holanda están dentro de lo que es Huesco, te ofrecen una corte de arbitrajes a la que los equipos deciden someterse de manera voluntaria para que se resuelva el conflicto a través de un árbitro. Obviamente es muchísimo más expeditivo, el árbitro no necesariamente tiene que ser un juez, y en vez de dictar sentencias se dictan laudos, pero que tienen la misma fuerza ejecutoria que una sentencia. Tenemos la Corte de Arbitraje de Deportes Electrónicos y tenemos la UEFA Court. Dentro de lo que es la Corte de Arbitraje de Juegos Electrónicos, lo que hace primero que nada se desprende de Huesco, ¿sí? Que es la que les comenté que tiene sede en Brasil, y lo que hace es traducir en seguridad jurídica cualquier situación, ¿sí? Porque lo que hace es inspirar confianza en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo funciona? Como primera medida tenemos una doble misión. Primero, por un lado, te ofrecen la Corte de Arbitraje de eSports para solucionar disputas legales en relación con los deportes electrónicos entre los estados que formen parte de Huesco, como les comenté antes, ¿sí? Y que se presenten voluntariamente ante este proceso contencioso. Y, por otro lado, la emisión de opiniones consultivas sobre cuestiones relacionadas con los deportes electrónicos. Es decir, sea porque tengamos un conflicto, una disputa legal, una diferencia a la que tengamos que someter a este arbitraje, o sea porque entre los clubes decidan emitir una opinión consultiva. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos? Solo los estados que pertenezcan a la UESCO van a poder ser parte del procedimiento contencioso, ¿sí?
solo tendrá jurisdicción esta corte de arbitraje para escuchar sobre un problema si los estados que están involucrados han aceptado su jurisdicción de alguna de las siguientes maneras. Dos formas de aceptar la jurisdicción en la corte de arbitraje. En virtud de un acuerdo especial que sea celebrado por los estados con el fin de presentar esta disputa ante la corte, o por acuerdo entre las partes que desean someter su disputa a una decisión legal al CAES, ¿sí? Es o estados o partes particulares. Ahora, podemos iniciar el procedimiento de dos maneras. Mediante una notificación de un acuerdo especial, ¿sí? Este documento es de carácter bilateral, puede ser presentado ante la Corte de Arbitraje por cualquiera de los estados partes en el procedimiento, ¿sí? O por todos los estados, dependiendo de quién esté involucrado. Y el acuerdo especial indicará el objeto preciso de la disputa y la identidad de las partes. O, segunda opción, mediante una solicitud, ¿sí? La solicitud es de naturaleza unilateral y será presentada por el Estado reclamante contra el Estado demandado. Está previsto notificar a este último, por supuesto, como en todos los casos. Ahora, el reglamento CAE lo que hace es contener requisitos un poco más estrictos con respecto a su contenido, ¿sí? Porque además del nombre de la parte contra la cual se presenta la acusación, ¿sí? Y el objeto de la disputa, el Estado reclamante debe, atención, en la medida de lo posible, indicar brevemente cuáles son los parámetros por los cuales dicho procedimiento concierne a la jurisdicción de la Corte. Es decir, presento mi solicitud ante la Corte, pero además de establecer cómo funciona en el primer caso la obligación de notificar a la parte, en este caso es la obligación de notificar más la obligación de explicar por qué le concierne a la Corte de Arbitraje de eSports atender este asunto. ¿Se entendió? Es decir, como primera medida, primera opción, nos presentamos de manera bilateral y voluntaria, o de manera unilateral, explicando los motivos por los que la Corte tiene que atender. Bueno, vamos a ver el tema de los procedimientos de asesoramiento. El procedimiento de consulta a la Corte está abierto para todos los países que forman parte de la UNESCO e incluso a países que no forman parte, pero que tienen la intención de tener una respuesta o una consulta efectiva sobre cuestiones deportivas electrónicas, ¿sí? Cuando se recibe una solicitud en la Corte de Arbitraje, de una opinión consultiva, en este caso no resolución de disputa legal, y se basa en el pleno conocimiento de los hechos, la Corte de Arbitraje de eSports puede llevar a cabo procedimientos escritos y orales que se parecen en algunos aspectos a los procedimientos que son contenciosos. Vamos a ver otro tipo de funcionamiento de corte, que es la de WESA, que es la World eSports Association. Esta institución fue creada en el 2016 con el apoyo de 8 de los principales equipos mundiales y la mayor compañía de eSports del mundo. Fíjense que WESCO está creada por países miembros y WESA está creada por equipos mundiales y empresas privadas, ¿sí? Y dice, desarrollando e implementando elementos de regulación, representación de jugadores y equidad al compartir el éxito de sus empresas, la Asociación Mundial de eSports permitirá que los equipos y los jugadores operen bajo un paraguas transparente que brinda a sus titulares estabilidad, asesoramiento legal y protección contra las incertidumbres económicas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la particularidad de WESA? Tiene la sede en Zúrich, en Suiza, con lo cual se aplica el derecho suizo, ¿sí? Pero tiene como objetivo ofrecer un sistema global de resolución de conflictos. El arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias capaz de ajustarse a particularidades en cada disputa, rápido y cuyas resoluciones tienen fuerza ejecutiva a nivel global con base en la Convención de Nueva York de 1958, ¿sí? Que facilita la ejecución de los laudos arbitrales en 156 estados al día de hoy. Esto es muy importante. En realidad, lo importante y por qué se decide someter generalmente a cortes de arbitraje las disputas que giren en torno a los eSports, es que en realidad quienes son árbitros, en realidad son personas capacitadas en el tema. Entonces, no es lo mismo llevar una disputa de eSports a una persona que jugó toda su vida o que es entrenadora o que es fundadora de una federación, de un equipo o quizás de una empresa desarrolladora, que a un juez que quizás sí entienda muchísimo en materia contractual y en materia legal, pero no las particularidades propias del juego, de la materia y del ecosistema que se genera dentro de los eSports.
Entonces, la manera más eficaz de resolver este tipo de conflictos que se puedan suscitar es llevarlo ante un árbitro que entienda sobre la materia. Pero lo más importante es que gracias a esta Convención de Nueva York, quienes sometan sus disputas legales a la Corte de Arbitraje de UEFA, tienen la posibilidad de ejecutar los laudos en 156 países. O sea que WESCO te permite hacerlo dentro de los países miembros, entre países miembros. O si no sos miembro, opinión consultiva. Pero UEFA, si sos parte de 156 estados al día de hoy, bueno, podés llevar tu disputa legal. Bueno, para ir avanzando un poquito más, las disputas objeto de los procedimientos van a versar siempre sobre controversias en materia de, atención, antidopaje, disputas contractuales, pagos de premios, representación de jugadores y faltas de conducta en materia financiera. No es una enumeración taxativa, hay más, pero tiene que ver con todo esto. El tribunal arbitral se compone por defecto, en este caso, 3 árbitros, ¿sí? Si bien las partes pueden acordar que sea uno solo, y Zurich va a ser el lugar de arbitraje por defecto, ¿sí? Con lo cual el procedimiento va a estar sujeto a la ley de arbitraje suiza. Se incluye la regulación y admisión de medios electrónicos, obviamente, ¿sí? No puede ser de otra manera, como soporte para la celebración de vistas o de cualquier otra intervención en el proceso que permita agilizar los tiempos. No tenemos que viajar a Zurich para que se pueda llevar a la corte la disputa. Los laudos van a ser definitivos, eso sí, no son recurribles, aunque, conforme a la ley suiza, es posible únicamente recurrir cuando ninguna de las partes tiene su domicilio o residencia habitual ni establecimiento en Suiza. La creación de la Corte de Arbitraje de eSports supone, obviamente, un hito en la solución de controversias en materia de deporte electrónico, en el que el papel de los abogados va a ser fundamental. Se necesitan abogados para poder trabajar con esto. Ahora, si nos vamos un poquito de vuelta, volvemos para Argentina, en realidad se presentó un proyecto para regular eSports en nuestro país en abril del 2018. Fue un proyecto bastante controversial, tuvo muchísimas críticas, ahora lo vamos a ir viendo, pero lo que importa que entendamos es que ya en nuestro país se está hablando de esto y se está entendiendo la necesidad de regular en esta materia. No solo por la cantidad de cúmulo de dinero que se maneja, sino porque hay muchísima contratación de menores, hay muchísimas empresas involucradas y se están creando ligas que representan a la AFA, por ejemplo. Algunos fundamentos por los que se presenta el proyecto. Vamos a ir viendo esto por arriba. A ver, algunos de los fundamentos. Por ejemplo, en Argentina, 8 de cada 10 personas utilizan el teléfono celular y 7 de cada 10 utilizan Internet. En el cuarto trimestre del año 2016 se registró que el 66% de los hogares urbanos tiene acceso a una computadora y el 71,8% a Internet. De la totalidad de la población encuestada mayor a 4 años de edad, el 78,9% utiliza el teléfono celular, el 46,6% la computadora y el 71% Internet. Algunos de los otros fundamentos. 17,51 personas por cada 100 habitantes, vamos a hacerlo redondo, 18 personas por cada 100 habitantes poseen acceso a Internet por una conexión fija. En el año 1998, con la inclusión del ajedrez como deporte oficializado por parte del Comité Olímpico Internacional, se establecieron las bases para la expansión de las fronteras e implicancias del concepto de lo que es deporte. Por eso hay muchísima controversia y discusión en torno a esto. ¿Es deporte o no es deporte? Los eSports ¿constituyen un deporte propiamente dicho o no? Ahora lo vamos a ir viendo. En la actualidad, numerosas naciones, dieron real esencia a los videojuegos. Nosotros vamos copiando modelos de Europa, pero, por ejemplo, una de las naciones pioneras fue Corea del Sur. La Unión Europea, dentro de la Unión Europea, Francia, lo vamos a ver un poco más adelante, es uno de los países con mayor regulación en esta materia, y España también. Bueno, servicios de inmigración, fíjense hasta dónde llegamos. Países como Estados Unidos, Japón, Filipinas, entre otros tantos, brindan visas y diversas licencias para aquellos que se desenvuelvan en los eSports, reconociendo a los atletas
cibernéticos como atletas profesionales. Bueno, para ir avanzando, sabemos que se ha mostrado un fuerte crecimiento, ¿sí? Generalmente dentro de lo que es la demografía juvenil en diferentes países. Bueno, y sin ir más lejos, se está evaluando la posibilidad de incluir los deportes dentro de los Juegos Asiáticos del 2022 en China, como se había establecido para el 2020 en Tokio, que finalmente no se pudo concretar por cuestiones de pandemia. Para el año 2022 en China se supone que van a estar incluidos dentro de su programa competitivo en los Juegos Asiáticos. Vamos a ver algunos de los beneficios que se presentan dentro del proyecto de ley. Sí, estamos dentro del proyecto de ley que se presentó en el año 2018, en abril. Dentro de los fundamentos, y ahora vamos a analizar un poquito el tema de los artículos, y ustedes me dirán qué es lo que opinan. Te plantean, bueno, tenemos por un lado el beneficio social, porque vamos a extenderle a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo de lo ancho y todo el territorio nacional el acceso al deporte electrónico como práctica deportiva propiamente dicha, ¿sí? A través de la cual van a poder desarrollar aspectos físicos, psíquicos, sociales, fortalecer autoestima. Segundo beneficio, expansión de los grandes clubes deportivos. Ya lo vimos, fíjense, River Plate y Boca, y ahora San Lorenzo también, no lo incluí en la clase, pero lo leí, San Lorenzo también está presentando su equipo de eSports. Como beneficio económico, creación de múltiples fuentes laborales. Ya vimos la cantidad de partes que intervienen dentro de esta industria. Bueno, para implicados directos a la industria, como pueden ser los árbitros, los managers, los ciberatletas, y la creación de múltiples fuentes laborales para los que están implicados indirectamente, ¿sí? Como puede ser la industria textil, que crea los equipos, la ropa del equipo, informáticas, periodísticas, de merchandising, etc. Y como beneficio infraestructural, mayor generación de demanda de inversión, ¿para qué? Para el mejoramiento y para la expansión de la infraestructura de los medios de comunicación y compañías de telecomunicaciones nacionales. Fíjense que si bien las empresas desarrolladoras son quienes se preocupan o se ocupan de televisar toda esta cuestión, se da un lugar enorme a un montón de gente que puede participar dentro de este ecosistema, que quizás no está implicada directamente, pero que genera una fuente de trabajo. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla este proyecto de ley. El artículo 1 establece que tiene como objeto, ¿sí?, reconocer a los videojuegos, en adelante deportes electrónicos, dentro de una categoría deportiva vinculándolo al Sistema Nacional de Deporte. O sea, incluiríamos a los deportes electrónicos dentro de la ley 20.655. Y entendemos por deportes electrónicos, y ahora sí lo define. Aclaremos, esto es un proyecto de ley, no se sancionó. Toda actividad que emplea para su ejecución dispositivos electrónicos, ordenadores personales, consolas de juegos o dispositivos móviles, a través de diversas plataformas de videojuegos conectadas o no a Internet, donde compiten 2 o más participantes de manera individual o por equipos. Así lo define. Hasta acá, bárbaro. Vamos con el artículo 2. La práctica de los deportes electrónicos en la República Argentina debe ser libre y accesible a todos los habitantes del territorio, de modo que puedan promover el desarrollo intelectual, la socialización, la diversión, el aprendizaje y la cultura del deporte. Segundo artículo, bien. Y ahora se viene el gran problema. La presente ley desestima, atención, los videojuegos violentos y todo aquello que produzca imágenes de furia, agresión o crueldad, cuyas categorías serán especificadas vía reglamentación. Son considerados deportes electrónicos aquellos videojuegos pertenecientes a los siguientes géneros. Atención, estrategia en tiempo real, juegos de cartas coleccionables y los juegos de plataforma deportiva. ¿Se dan cuenta del gran problema que presenta la regulación del artículo 3? Si se desestiman los videojuegos violentos, estamos en un problemón, porque en realidad la gran mayoría de los eSports consiste en juegos de violencia, o en eliminar, por ahí no tan violentamente, a otro equipo. Entonces, quedaría fuera el Counter-Strike, el League of Legends, tenemos un montón de juegos que se juegan como torneos, el Dota 2, que ofreció $25 millones en 2017 como premio,
Imagínense la cantidad de juegos, de patrocinadores, de inversores, de entrenadores, de psicólogos, de gente que queda afuera si nosotros como país desestimamos este tipo de juegos. Entonces, si dejamos nada más que los juegos de estrategia en tiempo real, los juegos de cartas y los de plataforma deportiva, estamos en gran problema. Plataforma deportiva puede ser el FIFA. Artículo 4. No es considerado deporte electrónico el género de videojuegos de disparo en primera persona donde el jugador observa el mundo desde la perspectiva del personaje protagonista. Problemón. Así que este fue uno de los artículos más criticados. En realidad, el gran problema es que este proyecto de ley se presentó sin haberlo consultado o sin haber participado a la Asociación Argentina de Deportes Electrónicos. Avanzamos un poquito más. ¿Cómo estamos de hora? Perfectos. Artículo 5. Los practicantes de deportes electrónicos recibirán la denominación de atletas cibernéticos. Artículo 6. Las asociaciones que tengan por objeto principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y o representación del deporte electrónico son consideradas equipos de deportes electrónicos. De nuevo, atención. Asociaciones que tengan por objeto práctica, desarrollo, sostenimiento u organización ya es considerado equipo. El Estado Nacional reconocerá la autonomía de los equipos de deportes electrónicos conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Deportes. Segundo problema, fíjense, no necesariamente una asociación u organización es equipo. Fíjense Huesco, fíjense UEFA, fíjense DEVA. DEVA es una asociación y no es un equipo. Así que es la segunda falla que presenta este proyecto de ley. O crítica. Bueno, artículo 7. La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme a las respectivas competencias dispuestas por la ley ministerio. ¿Qué es lo que propone el artículo 7 como más importante? Crear un registro único de deportes electrónicos. Segundo problema, el artículo 17 de la ley 20655 ya establece un registro nacional de instituciones deportivas en el inciso C, con lo cual carecería de sentido esto, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se durmió alguien? No, sí, vamos bien. Cualquier cosa me frenan. O si alguien que quiere aportar algo, me interrumpen, para mí es excelente. A ver, tenemos a alguien en el chat. Que no me permite abrir. Bueno, chicos, no los puedo leer. Igual era yo, Loli, decía que muy bien. Ah, genial. Vamos a ver el tema de las cuestiones laborales, apuestas y antidoping. Fíjense lo que... Esto es emblemático. Thiago Lapp quedó quinto en el Fortnite Cup y casi ganó $1 millón, chicos. Él tiene 13 años. Es de Tigre, quedó quinto en la primera Copa Mundial del Fortnite. Entreno como mínimo 8 horas por día, pero la escuela es mi prioridad. Primero termino todo lo que tenga que ver con el colegio y después me pongo con la compu. Imagínense lo que debe ser para estos jóvenes. Él también es un jugador con un valor de $7.8 millones, ¿sí? Si nos fijamos en el fútbol, Uzi estaría dentro de los 100 jugadores mejores pagados del mundo. Estamos hablando de el Cristiano Ronaldo de League of Legends. El sueldo en los eSports viene determinado por una gran cantidad de variables. Esto es importante que lo sepamos. Igual me imagino que lo deben estar viendo con claridad, pero los éxitos individuales que consigas, dice él, los que obtengas con tu equipo, tu propio ratio de victorias en torneos invitados y los ingresos externos que son derivados de los streams, de los youtubers y de las inversiones también que realizan las empresas que sponsorean. Me interesa ahora sí hacer hincapié en la regulación francesa que, al menos a mi criterio, es una de las más avanzadas en esta materia. La ley 1321 del 2016, del 7 de octubre, establece que es considerado como un videojuego todo programa de recreación puesto a disposición del público, en un medio físico o en línea. ¿Por qué en un medio físico? En realidad, los torneos cuando se juegan en vivo, se hacen en grandes estadios con público. En fotos que he mostrado anteriormente, que fui pasando dentro de lo que eran
las noticias para contextualizarnos, no sé si han logrado ver en las imágenes, que en realidad la convocatoria que hay es enorme. Miles de personas van a los estadios a ver cómo juegan en vivo, y obviamente que se streamea a través de pantallas los equipos. Entonces, por medio físico o en línea, como se pueden ver en Flow, yo no sé si sabían, pero también se streamean varios torneos de Fortnite a través de Flow. Bueno, están incluidos los elementos de creación artística y tecnológica, por supuesto, que ofrece a uno o más usuarios una serie de interacciones basadas en una trama de escenarios o situaciones simuladas y expresadas en forma de imágenes animadas con o sin sonido. Importantes dos regulaciones que se crean, que me interesa que hagamos hincapié: la 871 del 2017, ¿sí?, que crea la organización de competiciones de videojuegos, y la 872 del 2017, que es el estatuto de los jugadores profesionales asalariados de videojuegos competitivos. Vamos a ver la última que les comenté. ¿Qué fue lo que pasó en Francia? Y muy importante, se publica un decreto nuevo que lo que hace es interesar a las empresas y a las asociaciones organizadoras de las competiciones a que empleen oficialmente a los jugadores profesionales, que haya un contrato de trabajo, ¿sí? Con anterioridad, en realidad, Francia había establecido la obligación de obtener una autorización ministerial para aquellas empresas y asociaciones interesadas en contratar a este tipo de jugadores. Así que los jugadores están bastante protegidos legalmente hablando. El decreto lo que hace es determinar las condiciones de obtención, de renovación y de pérdida de la autorización, ¿sí?, de esta autorización que se obtenía ministerialmente con anterioridad. Las condiciones para que un contrato pueda firmarse en el curso de una competición de videojuegos, las modalidades para un inicio y un fin de una competición, que van a estar definidas por un decreto del Ministerio encargado del sector digital, y se tiene en cuenta el tipo de videojuego o el circuito de competición respectiva, y prevé las condiciones de equilibrio financiero que deberán representar las organizaciones de competiciones de videojuegos. También se establecen una serie de sanciones para aquellos que contravengan lo dispuesto en la norma. Ahora, lo más importante que a mí me parece que nosotros empecemos a ver es el tema de la contratación de los menores de edad. Francia en esto ha sido incorrompible, porque la contratación de los menores de 16 años tiene que ser autorizada por autoridad administrativa competente por una duración determinada que no puede ser renovada. Y se prohíbe la contratación de menores de 12, ¿sí? Entonces, de 12 a 16, autorización ministerial. E incluso su participación en la competición para los de menores de 12, y el organizador que contravenga tal prohibición, aunque sea por negligencia, es decir, no supe que era menor de 12 años, podrá ser sancionado con la prohibición de ejercer funciones públicas, la actividad profesional de videojuegos o cualquier actividad comercial o industrial. Vamos a ver. Profe, el Power dice que puede ser renovada, no que no puede ser renovada, no me quedó claro si puede o no. Que podrá ser renovada, sí, discúlpame, es cierto, mala mía. Ahora sí. Gracias. Vamos con los lineamientos legales del jugador profesional de eSports en Francia. Es jugador profesional toda persona que por su participación en una competición de videojuegos obtenga una remuneración y se halle dentro del ámbito de subordinación con una asociación o sociedad que haya sido autorizada para desarrollar este tipo de actividades deportivas por el ministro del sector digital. El contrato de trabajo tiene que ser por duración determinada, y esta duración no puede ser inferior a 12 meses. No obstante, se prevé que un contrato puede tener una duración inferior a esos 12 meses cuando la duración de la competición sea inferior a ese plazo, ¿sí? O si ha sido contrato a uno, no, está mal escrito esto, o si se ha contratado un nuevo jugador para sustituir a otro profesional, en el caso de ausencia o de suspensión del contrato del jugador reemplazado. Bueno, la duración del contrato no puede ser superior a los 5 años, pero puede ser renovado por otro contrato. El contrato tiene que fijar un salario, sí o sí. Y las cláusulas de ruptura unilateral del contrato serán nulas sin efecto alguno. Más o menos, para que se vayan contextualizando, Francia, como comenté, fue uno de los países pioneros en poner orden respecto a este tipo de contratación.
porque en realidad no había nada regulado al respecto. Muy corto y al pie para ir avanzando, estamos viendo horario, pero me interesa que después debatamos todos juntos. España. Vamos a ver el tema del carácter laboral de la relación entre el club y los jugadores, muy cortito y en una sola filmina. El tema de la dependencia. El jugador a la hora de realizar el trabajo debe seguir las órdenes del club y su entrenador. La remuneración. El jugador de eSport percibe una determinada cantidad de dinero por formar parte del equipo y por participar en las competiciones. La regularidad. Los profesionales no solo trabajan cuando tienen competiciones, sino que además dedican horas a entrenar bajo la supervisión de un entrenador. La voluntariedad. Los jugadores se integran en equipos y compiten por su propia iniciativa. Recuerden que la ganancia que percibe el jugador es por su desempeño personal, por su desempeño grupal, por los streams que se puedan producir a raíz de su performance y por los patrocinadores y sponsors que deciden sponsorear. La agilidad también. El jugador en realidad lo que hace en España es no asumir los riesgos de la actividad, es decir, va a seguir percibiendo la remuneración independientemente de los resultados. Si ganó, si perdió, si jugó bien o si jugó mal, no gana conforme a eso, sino que es un pago fijo, en principio. Bueno, y en la actualidad este tipo de relaciones suelen, obviamente, que se articulan a través de contratos mercantiles en los que los jugadores son remunerados por la cesión de sus derechos de imagen. Con esto es en lo que más ganan. Si bien es cierto que la regulación de cesión de derechos es importante, en este contrato en realidad no se puede suplir el contrato laboral. Es decir, yo no puedo realizar un contrato de cesión de imagen y bajo ese contrato operar como jugadora profesional, sino que tengo que regular mi participación como jugadora profesional y crear un nuevo contrato para la cesión de mis derechos de imagen. Muy bien, ahora sí, accidentes, enfermedades profesionales y riesgos laborales. Ustedes se imaginarán, a ver, ¿qué tipo de accidente puede tener un jugador de eSports? En realidad, como primera medida, este tipo de actividades se relacionan con el sedentarismo, porque son muchas horas de estar sentado, independientemente de que uno, el estrés que le genera el juego, suele quemar calorías, y el simple hecho de pensar hace quemar calorías, no se condice con la realidad. O sea, las lesiones no resultan hechos ajenos acá, porque fíjense, hay un síndrome que es muy común, que es el síndrome del túnel carpiano, que es el que se produce con los dedos pulgares, para los jugadores que utilizan la computadora en forma reiterada por muchas horas, ¿sí? Se puede desarrollar otras patologías, como por ejemplo, problemas de espalda, de cuello, de hombro, de codo, de muñeca. Algunos requieren intervención quirúrgica. Obviamente que las lesiones de los jugadores representan consecuencias económicas. Dejás de jugar, dejás de percibir. Y dependiendo del contrato que vos hayas tenido, puede que tu club o no te indemnice más, o sea, mejor o peor. Y obviamente que, es lo que estoy comentando ya desde hace bastante, que la falta de la caracterización laboral de esta relación de los clubes con los jugadores es un vallar insuperable para que se pueda acceder a las coberturas por accidente o por enfermedades profesionales. O sea, es muy importante que las ART se puedan desempeñar en este tipo de actividades, que se contraten seguros por riesgo de trabajo. Ahora sí, vamos a ver el tema de los eSports y de la contratación de menores de edad. Vamos a ver qué pasa en Argentina. Estamos todos de acuerdo que la gran mayoría de los jugadores son jóvenes, ¿sí? Esta cuestión es relevante porque se tiene que prestar especial atención a los menores de 16 años de edad, por cuanto, como norma general, no pueden ser sujetos de contrato de trabajo. Pero claro, hay muchísimos jugadores menores de 16, de 14, que acceden a este tipo de competiciones. Hay una excepción que fue ratificada por la ley 24.650 en el artículo 8, sobre la edad mínima de admisión al empleo, ¿sí? ¿Podría llegar a permitirse el trabajo de menores de 16 años si consideráramos a los eSports como un trabajo artístico? Para esto, ¿qué es lo que se requiere? Como primera medida, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.
medio de permisos individuales, limitar el número de horas de empleo y prescribir las condiciones en las que se puede llevar a cabo. Puede que aplique como puede que no aplique. Hoy día hay muchísimos contratos que en realidad no están debidamente negociados en este aspecto, ¿sí? O que se hace la vista gorda para los jugadores menores de edad, pero la realidad es que podría encontrarse esta válvula escape, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a contratar a menores de 16. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de los descansos obligatorios, porque como les venía comentando, cuando los jugadores se encuentran en las gaming house, que en realidad son casas de concentración, cuando uno entra a un equipo indefectiblemente se muda, inclusive hay equipos argentinos que tienen gaming house en Chile y en México, entonces indefectiblemente te obligan a mudarte, y lo difícil que suele ser, inclusive creo que para nosotros también, estando en pandemia en nuestras casas, es como que no hay un horario fijo. Imagínense para los jugadores que viven en una gaming house, tener que entrenar, tener que vivir, tener que dispersarse, todo en un mismo espacio. A ver, como les venía comentando, este régimen de entrenamientos, de concentraciones que hacen los equipos, de presenciar eventos y demás, hacen que el marco normativo laboral ordinario, el común que nosotros entendemos, regulado en nuestra ley de trabajo, es inadecuado. O sea, esta situación realmente es excepcional. Entonces, parecería conveniente, y vuelvo a hacer hincapié en esto, y necesaria una regulación que sea especial en este aspecto. Porque, bueno, justamente lo que estaba comentando, la jornada laboral no resulta adecuada. Vamos bien hasta acá. No sé si hablo muy rápido, estamos bastante bien en horario. Con esto ya termino, que son las medidas antidoping o antidopaje en los deportes electrónicos. A ver, lo que se hizo últimamente es tratar de generar un control por el tema del consumo de sustancias para poder estar más despierto, más rápido, más ágil en el desempeño del deporte. Entonces, obviamente que el gran problema que tenemos es el consumo de estas sustancias que son prohibidas, y la idea es controlar digamos, el no hacer trampa dentro del juego, es decir, no consumir nada que a uno le permita estar más ágil que a otro competidor. Con lo cual hay que desarrollar este tipo de políticas para poder incluir a los test diseñados específicamente para esta disciplina, ¿sí? Para detectar determinada sustancia en particular, no en general. Ahora, desde el punto de vista, acá estrictamente jurídico, será necesario establecer reglas específicas sobre una lista detallada de estas sustancias, como les venía diciendo, o sea, métodos de detección y las posibles sanciones por el incumplimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa con las apuestas electrónicas y la posibilidad de un lavado de dinero que puede existir detrás de esto. Obviamente que el auge de los eSports ha llevado a una mayor extensión de las apuestas, que se estiman que para el 2022 van a alcanzar los 100.000 millones de dólares. Es un montón de dinero. Bueno, sea porque la apuesta electrónica se puede realizar a través de portales de apuestas digitales que están abiertos dentro del mismo juego, o por medio de sistemas de apuestas que son tradicionales. Pero la particularidad propia que ofrecen los eSports dentro de esta disciplina es la apuesta de bienes digitales relacionados con el propio juego. En realidad, lo que pasa, y no solamente dentro de la apuesta, sino del dinero que se mueve a través de los espectadores o de los mismos jugadores amateurs, no necesariamente profesionales, es que muchas veces las empresas te ofrecen la compra de determinada arma para poder pasar de nivel, la compra de determinado mapa que se abre para poder avanzar en tal sentido. Entonces, todo eso empieza a mover un flujo de dinero. Fíjense que no es solo lo que se le paga al jugador, lo que significa quizás abrir un estadio para que un cúmulo de gente ingrese, miles de personas que pagan una entrada para entrar al estadio, para poder ver en vivo el torneo, o los mismos sponsors con el cúmulo de dinero que mueven, sino el hecho de que nosotros como jugadores amateurs muchas veces también solemos comprar determinada arma o abrir determinado mapa para poder pasar y avanzar en este sentido en el juego, subir de nivel y superarnos.
Entonces, está por un lado el tema de la apuesta electrónica, pero también está por otro lado el tema del flujo de dinero que ingresa independientemente de la apuesta. Entonces, como les comentaba, que ya lo dije, resulta habitual la apuesta de armas, de skins. Los skins son los trajes que se van cambiando, monedas virtuales y otros bienes que son digitales propios del videojuego. Ahora, yo les pregunto y los invito a pensar, por ejemplo, si el día de mañana a mí me hackean la cuenta a través de la cual yo juego, porque todos tenemos un usuario y tenemos una contraseña para ingresar, para identificarnos, para que el juego quede en el nivel en el que nosotros lo dejamos, y a mí logran hackearme mi cuenta y me roban mis bienes digitales, ¿cómo nos aseguramos o a quién demandamos o cómo protegemos nuestros bienes digitales? Entonces, los invito a pensar como abogados de qué manera nosotros podemos adentrarnos en este tema o en este ámbito, cómo podemos el día de mañana demandar la recuperación de esos bienes digitales, si se puede, si no se puede, si el día de mañana podrían llegar a ser heredables, porque sin ir más lejos, fíjense lo que pasa, yo no sé si ya tuvieron clase de blockchain, pero lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de Bitcoin, nosotros en una sucesión no podemos colacionar a los Bitcoins, porque no entran dentro del acervo hereditario. Bueno, el día de mañana, ¿podría entrar dentro del acervo hereditario nuestros bienes digitales de un videojuego? Porque en definitiva, estos bienes digitales valen dinero, y mucho. Y algunos de estos bienes digitales, algunos skins, por ejemplo, son ilimitados o son únicos. Entonces, tienen un valor. Quizás nosotros hoy día no logremos dimensionarlo, pero los invito a pensar, quizás, en una posibilidad de que quizás dentro de un futuro no muy lejano, estemos debatiendo esto en un juzgado. Y con esto termino, les agradezco a todos, muchísimas gracias por estar del otro lado. Yo sé que es martes, que es muy temprano. Acá estoy, ahí los veo. Quería saber si alguno quería agregar algo, si tienen alguna duda. Yo tengo una duda porque en realidad soy re ajena a este tema. ¿Y cómo manejan el tema de conectarse siempre que figure que son ellos es por el ID de la computadora? Sí, Porque cuando mi hermano jugaba que era chico se tenía que crear como un usuario, pero varias veces. No era sí. uno único. Es el Totalmente ID. ajena, perdón. No, es que está perfecto porque es el ID y, por ejemplo, lo que comenté de Epic Games, de la verificación en 2 pasos, de la doble autenticación del usuario, también es una manera de asegurarse que quien esté del otro lado de la pantalla sea quien dice ser. Pero fíjate que también muchas veces cuando se juega se obliga a streamear, es decir, poner una cámara en la que vos te estás filmando en el momento en el que estás jugando. Entonces todo parecería ser estrategia en tiempo real. Y de esa manera también te aseguras que a la hora de estar compitiendo, a quien tengas de contrincante sea quien dice ser y no sea un jugador profesional. ¿Me explico? O si es un jugador profesional, asegurarte que efectivamente lo sea y no esté jugando el entrenador, por ejemplo. Así que funciona de esa manera. Para todos es nuevo. Pero en realidad, más allá de eso, lo que a mí me parece importante destacar es que hay un nicho dentro de la abogacía en esto. Hay varias personas que ahora se están dedicando a lo que es el derecho deportivo, pero la realidad es que el pase de los jugadores, yo digo compra, pero en realidad no es compra, es pase de jugadores, mueve la misma cantidad de dinero que se mueve en el fútbol. Y la realidad es que a mí este tema, cuando me lo asignan, me llamó muchísimo la atención, porque dije, ¿En serio esto es así? ¿Es lo que estoy leyendo? Y realmente sí, es un mundo aparte y es desconocido, pero es importante que en materia contractual quizás nosotros como abogados intervengamos y que también nos invitemos a pensar que el día de mañana, como así comenté recién, no se puede colacionar en un acervo hereditario un Bitcoin, existan bienes digitales que nosotros compramos a través de los juegos, de los videojuegos, y tengamos skins, tengamos armas, tengamos mapas y tengamos monedas digitales y que todo eso nos permita por ahí reclamarlo dentro de una sucesión. Entonces hay que empezar a pensar en todo esto, hay que entender que nuestro país de alguna forma está tratando de regular en esta materia, independientemente de que el proyecto de ley no fue nada acertado, porque fíjense que
recibió muchísimas críticas. Hay artículos que son realmente inaplicables porque dejan afuera un montón de juegos que obviamente son de los más importantes y de los que más dinero se mueve y de los que en realidad importa que la gente vaya a ver. O sea, los que más se consumen, que se streamean, son los juegos de disparo en primera persona. Y el proyecto de ley presentado en Argentina los deja fuera. Entonces tampoco podemos hacer la vista gorda con eso, no podemos dejar nada más que incluidos los juegos de cartas o de deporte. Porque en realidad la industria va por otro lado, y no regular en eso es no avanzar. Pero bueno, lo que importa sí es entender que en realidad se regula muchísimo dentro de lo que es el derecho privado, porque son los contratos propios que se crean entre jugadores y clubes que contratan, y después entre los clubes y las empresas desarrolladoras que los invitan a participar o que van catalogando. Como puede pasar, Boca tiene su equipo de eSports, River tiene su equipo de eSports, por ahí, no solo juegan al FIFA, el equipo de River juega al Counter-Strike y el equipo de Boca también, o al LOL. Entonces, fíjense cómo va creciendo todo este fenómeno, cómo fue creciendo, que hemos llegado a que la AFA esté convocando jugadores para que se presenten y se prueben en eSports. Que obviamente todo esto trae aparejado un sueldo, que representa que el día de mañana uno pueda vivir de esto. Así que la verdad es que creo y considero que es importante que nosotros empecemos a pensar o a desarrollar quizás una estrategia para poder el día de mañana sentarnos adelante de un jugador y representarlo. Que obviamente en materia contractual tenemos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que hacer y que ver dentro de lo que es el derecho que estudiamos en nuestra carrera toda la vida. Que esta materia es una materia nueva y que está planteando una óptica que nos permita a nosotros como jóvenes profesionales empezar a pensar el futuro de otra manera. Pero bueno, la realidad es que esto existe, esto es real y que se necesitan indefectiblemente abogados que estén empapados del tema y que puedan representar a los jugadores el día de mañana, que puedan llevar a la corte de Suiza, si estamos hablando de Huesa, o que puedan llevar a la corte de arbitraje de eSports de Huesco, cuestiones que tengan que ver con disputa legal, con pago de premios, con sanciones que no se tomaron dentro del juego. Así que bueno, no tengo mucho más para agregar. No sé si alguien más quiere agregar una pregunta, si fui clara, si fui muy rápido. Si les interesa realizar el trabajo final con este tema, yo en este momento les estoy dejando mi mail. Si necesitan información o si quieren que les mande el PowerPoint, me escriben y yo les contesto. Les agradezco infinitamente por estar del otro lado. Yo sé que es muy temprano y es martes. Pero bueno, gracias a todos por estar ahí. Cualquier duda que tengan me preguntan. Espero que les haya interesado. Espero no haber ido muy rápido. Espero haberlos invitado a pensar quizás en otra posibilidad de ejercer la profesión, en otra materia, en otra rama. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier otra pregunta que tengan también para el trabajo final, me pueden escribir y les voy a estar contestando en el transcurso del día de hoy o de mañana. Bueno, les mando un beso grande. Que anden muy bien. Gracias. Adiós. Chao.